Hola, bienvenidos sean todos al curso de comunicación. Quien les habla es su profesora Derby Parra. Antes de comenzar debemos dar gracias al Sagrado Corazón de Jesús por permitirnos reencontrarnos en una nueva videoclase. El tema que desarrollaremos el día de hoy es pronombres personales. La competencia escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El objetivo principal, utilizar recursos gramaticales, en este caso los pronombres personales. Los pronombres personales son palabras usadas para nombrar a persona, animal o cosa y tienen la función de sustituir al sustantivo por personas gramaticales como son yo, tú, él, nosotros y ustedes. Y se usan para no repetir el nombre o el sustantivo que ya ha sido utilizado anteriormente. Veamos un ejemplo. Keila es mi hermana. Ella tiene 20 años. En este ejemplo, Keila es el sustantivo propio y puede ser reemplazado o puede ser complementado con el pronombre ella. ¿Para qué? Para no repetir el nombre de la persona de la que se está hablando. Los pronombres personales cumplen la misma función del sustantivo al que sustituyen. Esa función puede ser como sujeto, objeto directo o complemento directo, objeto indirecto o complemento indirecto, objeto circunstancial o complemento circunstancial. El sujeto es la persona que realiza la acción dentro de la oración y para reconocerlo debemos realizar las siguientes preguntas al verbo. ¿Quién o quiénes? Veamos un ejemplo. Ellos se van de vacaciones. En esta oración el verbo es la palabra van. Entonces le pregunto, ¿quién o quiénes van de vacaciones? La respuesta sería ellos. Ellos es un pronombre y cumple la función de sujeto. Veamos qué pasa con el objeto directo. El objeto directo es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción directa del verbo. Y para reconocerlo debemos preguntarle al verbo las siguientes preguntas. ¿Qué o a quién? Veamos el ejemplo. Esta bicicleta ya está vieja, la regalaré. En esta oración tenemos el verbo está y regalaré. Entonces pregunto, ¿qué está vieja? Entonces, la bicicleta. Bicicleta es el sustantivo y cumple la función de objeto directo, ¿sí? Entonces, para evitar repetirlo, entonces lo sustituyo por el pronombre la, que cumple la función de objeto directo. En cuanto al objeto indirecto, es la persona, animal o cosa que recibe el beneficio o daño de manera indirecta. Y para reconocerlo, dentro de una oración debemos realizar las siguientes preguntas al verbo. ¿A quién o para quién? Veamos el ejemplo. Nos avisaron tarde. Aquí el verbo es avisaron. Entonces le preguntamos, ¿a quién avisaron? Entonces, nos. Entonces el verbo nos cumple la función de objeto indirecto. El objeto circunstancial es la persona, animal o cosa que recibe el beneficio o daño
de manera indirecta también. Y para reconocerlo dentro de la oración debemos realizar las preguntas con quién o para quién al verbo. Veamos el ejemplo. Dice, compré esto para ti. El verbo es compré. Entonces le pregunto, ¿con quién? No hay respuesta para con quién. Entonces, ¿para quién compré esto? Para ti. Entonces, ti es el objeto circunstancial. Los pronombres personales son palabras variables. ¿Qué quiere decir variable? Que expresan más información, como persona, número y género. Veamos un ejemplo. Gabriela y yo fuimos al cine. Nosotras vimos una película de terror. Gabriela es un sustantivo propio y yo es un pronombre. Aquí, como se necesita continuar hablando de ellas para no repetir otra vez sus nombres y el pronombre, entonces se utiliza un pronombre en plural que es nosotras. Y este pronombre refleja primera persona en plural y el género femenino. Los pronombres personales se clasifican según su significado en primera persona. En primera persona tenemos yo para el singular y nosotros para el plural. Veamos un ejemplo. Yo compré un carro. Nosotros compramos un carro. En segunda persona tenemos tú o ustedes en singular. Ustedes se utiliza para referirnos a personas de autoridad. Es una manera formal. Por ejemplo, nos referimos a usted, a nuestros padres, a nuestros maestros o a una autoridad, como ya lo dije anteriormente. Ustedes es el plural de segunda persona. Veamos el ejemplo. Tú eres inteligente. Ustedes son inteligentes. En la tercera persona tenemos él o ella para el singular y ellos o ellas para el plural. Veamos el ejemplo. Él es muy creativo, ella es muy creativa o ellos son muy creativos. Pronombre enclítico. El pronombre enclítico se forma con la unión de un verbo más un pronombre y forman una nueva palabra. Su función es de objeto directo u objeto indirecto. Veamos un ejemplo. Cuenta es un verbo, más me, que es un pronombre y funciona como objeto directo, forman la palabra cuéntame, es decir, un pronombre enclítico. Veamos otro ejemplo. Cuenta es un verbo también. Si le agregamos el pronombre de objeto indirecto lo, formamos el pronombre enclítico cuéntalo. Pronombre neutro. El pronombre neutro ello no se refiere a persona ni a cosa. Se refiere a algo anteriormente mencionado. Ese algo puede ser una idea o un concepto. Veamos un ejemplo. Estuvo muy distraído en clase y ello influyó en sus calificaciones. Bien chicos, hemos terminado el tema de hoy.